Damián es el primer ganador LGTBI del mundo en taekwondo. En sus comienzos creó el primer grupo LGTBI de taekwondo del mundo en Argentina. En el 2021 promovió la candidatura de Valencia para celebrar los 12º Gay Games en 2026. Su vida no solo está ligada al activismo por los derechos de la comunidad, sino también al deporte como deportista de élite. Hoy nos acompaña en el Eyes and Rainbows y nos contará su experiencia personal en este ámbito y cómo gestionó él su etapa de salida del armario. Hola Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a el Eyes and Rainbows. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué Muy alegría bien, poder al fin gracias. estar después de tanto, Ay, de tanto hablar. sí, sí, totalmente. Y estamos muy contentos y nos consideramos muy afortunados de que tenga un ratito para nosotros, porque sabemos que estás muy ocupado, que no hay quien te pille. Por eso nos sentimos muy, muy agradecidos, de verdad. Muchas gracias por estar aquí hoy, Damián. Sí, cuando es tema de activismo, la verdad es que siempre intento hacerme los huecos porque es mi vida y obviamente siempre que alguien me pide poder colaborar con algún proyecto o algo que además me interesa y que creo que es novedoso y que puede aportar algo a la sociedad, pues siempre intento hacerme el hueco, aunque sea corriendo. Totalmente, muy bien, pues muchísimas gracias, lo dicho. Bueno, hoy, precisamente hoy, el día de la grabación, es el primer día de inauguración de los Juegos Olímpicos en París, en Francia, con lo cual el tema que tratamos hoy viene como anillo al dedo, que es el tema del movimiento LGTBI en el deporte. Entonces, pues quiero empezar con una pregunta muy sencilla y que imagino que para ti pues, fue un antes y un después, ¿no? En tu vida, que fue el hecho de tu salida del armario. ¿Cómo lo viviste tú y qué te motivó a decidirte? Mira, yo siempre lo cuento, lo- cuando tengo que hablar de mi salida del armario, en realidad es que yo no tuve una salida del armario como tal, porque mi historia viene eh, tocada, digamos, por otros aspectos de mi vida aún peores, creo, que era del lugar de origen de donde venía, ¿no? Yo nací en Buenos Aires, en una familia súper mega pobre, en donde día a día teníamos problemas como comer, por ejemplo. Entonces, la parte de mi sexualidad era como algo secundario. Si bien era parte de mi vida, no era lo importante del día a día porque había cuestiones más primordiales. Em, pero sí que es verdad que yo siempre estuve como fuera del armario, o sea, nunca... y creo también que fue gracias al deporte que practicaba. Yo como empecé taekwondo con 4 años, siempre estuve muy, muy empoderado en ese aspecto y se me notaba, o sea, era algo que a la vista de las personas pues se notaba, pero tampoco en esa época existía como información o un término, pues sí, se decía, pues este chico es mariquita, pero tampoco se sabía qué era lo que conllevaba ser mariquita, ¿no? O sea, y dentro del mundo deportivo, pues yo siempre cumplía con lo que tenía que hacer. De hecho, yo siempre cuento que hasta los 15 años no perdía absolutamente nada, no perdía ningún campeonato. Entonces, pues sí, era un condicionante más. El tema de mi activismo viene mucho después por una enfermedad que yo sufro. Yo tuve cáncer a los 21 años con 30% de probabilidad de vida y yo me hago más conocido en realidad por la enfermedad, porque yo empiezo a contar cómo era practicar deporte y en la parte paliativa todos los beneficios que tenía para la vida, ¿no? De las personas. De hecho, mi recuperación del cáncer era totalmente diferente. Si bien yo estuve 10 años con la enfermedad, nunca la sufrí o la padecí como una dolencia. Siempre mi recuperación era mucho más rápido, incluso luego de las quimios o de los rayos y tal, era mucho más rápido que cualquier otra persona. Entonces yo empecé a mostrarle al mundo cómo era vivir con la enfermedad y utilizar el deporte como instrumento paliativo. Sí que es verdad que como yo siempre fui una persona LGTBI abiertamente, pues cada vez me empezaron a seguir más personas LGTBI, ¿no? También muchos a identificarse también con mi historia de vida, el hecho de venir de la pobreza o el de tener que sobrevivir, digamos, o pasar pobreza luego de salir del armario. Entonces, por eso se empezó a identificar más personas conmigo.
pero Ujú. mi activismo en sí no empieza por ser LGTBI, sino por la enfermedad. O sea que se sobreentiende, por ejemplo, que el tema del deporte en tu caso te empoderó a la hora de, a pesar de no haber estado nunca dentro del armario, por así decirlo, pero sí que te ayudó a sobrellevarlo quizá un poquito mejor, ¿no? Por Por lo supuesto, sí, que... el deporte fue la base, digamos, de mi vida, o sea, en todo, porque yo siempre lo cuento, cuando lo cuento digo, lo tenía todo lo que un niño no quiere tener. Era pobre, era migrado, venía de una familia súper disfuncional, o sea, lo tenía todo, o sea, para ser discriminado, para sufrir bullying, pero el deporte me daba esas herramientas, pues primero, por un lado, para sobrellevar el bullying, luego como vía de escape, porque yo siempre cuando, en el Ujú, deporte siempre hablamos de la visualización, ¿no? Y yo siempre cuando le cuento a mis alumnos, y esto es real, yo me acuerdo tener 8 9 años, 7 sentarme en la esquina de mi casa, cerrar los ojos e imaginarme todo lo que quería hacer en la vida. Y yo a veces lo cuento, lo he logrado, todo lo que me he imaginado, lo que he visualizado, ¿no? Obviamente no imaginaba a los 8 años que iba a tener cáncer a los 21. O sea, dentro ujú. de ese plan de vida, pues suceden cosas porque obviamente no las podemos controlar y que son externas y ajenas a nosotros. Pero yo siempre tuve un plan de vida de lo que quería hacer en mi vida. Ujú. ¿Y cómo fue el caso, por ejemplo, de taekwondo? ¿Cómo fue? ¿Tuviste reacciones por parte de tus compañeros cuando sabían, ¿no? Que eras del colectivo o por parte de tus entrenadores? ¿Cómo lo viviste tú en primera persona? Yo empecé con 4 años y mi primer entrenador fue mi padre. O sea, yo empecé entrenando con mi Ujú, padre. Él fue el primero en el club y, como te digo, o sea, siempre se supo de mi sexualidad, pero en esa época no se hablaba tampoco, no, era un tema que no se trataba, o sea, sí, se sabía, pero tampoco había información, no había referentes, no había nada en ese entonces. Y sí que es verdad que empecé a sufrir más bullying cuando empecé a competir, cuando empecé a viajar y sobre todo cuando empecé a ganar. Ahí sí que empecé a sufrir esa discriminación. Y te digo más, la sufrí mucho más de adulto. Siendo grande, lo vivía mucho más porque era más consciente de lo que estaba pasando. Y tengo recuerdos, por ejemplo, no sé, de estar en una final eh, y escuchar cómo el entrenador del otro deportista le decía, va que te toca pelear con el maricón. O llegar a una wow. final y que el deportista del otro se dé de baja, no quiera pelear conmigo. O ya cuando siendo conocido, digamos, que separen las pistas de los otros combates y televisar la mía o poner la mía. Entonces, ya, si bien no es una discriminación directa, pues es otra presión y yo ya salía a competir condicionado, ¿no? O sea, mi rendimiento deportivo ya no era el mismo. Y fue uno de los motivos también de que me retiré, o sea, porque ya no lo estaba disfrutando tanto, o sea, porque ya no salía a pelear Damián, salía a pelear el maricón y ya, o sea, no peleaba para mí, sino peleaba para los demás, me frustraba mucho si no obtenía lo que yo quería, entonces, pues, sumado a eso el trabajo, obviamente yo ya empecé a meterme mucho en la parte institucional, llevo muchísima carga institucional y ya no tenía tiempo tampoco para entrenar las horas que necesitaba, pero uno de los motivos de dejármelo fue la presión social. Bueno, Damián, y ante ese tipo de comentarios, por ejemplo, no había reacciones, porque imagino que no serías tú el único que escuchaba esas frases por No, a mí en ese momento lo que me hacía darme cuenta es de que la lucha era necesaria, de que tenía que, que continuar con el trabajo, pero sobre todo ya dejar de ser un activismo individual, sino intentar entrar dentro de las instituciones. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta de Ujú, que mi lucha individual tenía un tope, tenía un límite y más que mi voz, pues no podía hacer mucho más nada. Entonces ahí empieza ese proceso de incursionar dentro de la parte institucional para cambiar desde dentro normativa, ¿no? Normativa deportiva.
Y ahí es donde creo dentro de la Federación de Taekwondo el primer departamento de diversidad dentro de una federación en toda España. El nuestro es el primero, donde se abarcaba todo tipo de cuestiones, sobre todo educativas, formativas a entrenadores. Creamos también en ese momento, yo creo, el primer club de taekwondo LGTBI federado del mundo, que está aquí en Valencia. Donde, por ejemplo, federamos a personas trans. Yo federé a la primera deportista trans que compite en taekwondo de toda España. Entonces ahí me di cuenta de que institucionalmente pues podía cambiar muchísimas cosas. A Ujú, día de hoy la federación es una federación modelo porque hemos creado, aparte de ese departamento, muchos otros, como por ejemplo departamento de inmigración e inclusión, hemos creado un departamento de igualdad, departamento de transformación digital, porque teníamos que mostrarle al mundo lo que estábamos haciendo de una manera, digamos, seria. Entonces creamos ujú. también dentro de la federación ese departamento donde la gente puede entrar a nuestra página web y descargarse guías. También fuimos parte de la guía educativa de la Generalitat Valenciana como federación referente, donde había guías de buenas prácticas. Pues hemos hecho un montón de cosas dentro de la Federación de Taekwondo a día de hoy. Y luego, gracias a eso también doy el salto un poco a la política, ¿no? Ujú. Pero que Eh, fíjate qué gran iniciativa, ¿no? Habéis creado a raíz de una historia tan negativa y tan triste como son comentarios de ese tipo que se escuchan hoy en día no creo, bueno, no diría en todos lados, pero en la mayoría de los sitios donde aún hay una homofobia tan, tan grande, ¿no? Sobre todo en los clubes es deportivos. diario, ¿eh? Los comentarios son habituales. Ujú, No lo tomo tampoco yo tengo la capacidad, siempre digo, de resilir de todo. Soy una persona muy resiliente y intento no tomármelo como algo personal, ¿no? Sí que es verdad que en esos momentos, pues, uno se pone a pensar y digo, o sea, si a mí me duele ese comentario y tengo súper asumido lo que soy como persona, como ser humano, lo que soy, lo que es mi sexualidad y tal, yo me pongo en la piel de un niño a lo mejor 12, 13, 14 años que está desarrollando su personalidad, su sexualidad, todo, y escucha todo eso, pues es bastante traumático, ¿no? Porque te frustra, ujú, te trunca ideas, te trunca pensamientos. Yo creo que nuestra personalidad se va formando también en base a pensamientos, ¿no? A lo que nosotros pensamos, a lo que nos decimos. Y, y nada, me pongo en el lugar de esos jóvenes que están entrenando, compitiendo, y cómo afecta todo eso también al rendimiento deportivo, ¿no? Porque, o sea, ujú, lo que yo te digo, yo ya salía, a lo último ya salía a pelear y ya no peleaba para mí. O sea, peleaba para satisfacer a la gente que estaba mirando, porque si ganaba, hostia, ha ganado el maricón, no sé qué. Y si perdía, pues ha perdido porque es maricón, ¿no? Entonces, es ujú. como que toda esa carga mental, pues termina afectando el rendimiento deportivo. Y, y nada, yo ahí me doy cuenta de que la transformación tiene que ser total dentro, íntegra dentro de una federación, ¿no? O sea, tenemos que empezar de lo que es el deporte base, dentro de los clubes, dentro de los entrenadores. Yo tengo una anécdota que siempre le digo con un entrenador que tuve a lo último, que es un chico que lo adoro y que ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido y tal. Y una vez me hizo un comentario, y sé que él no es nada homofóbico, y una vez me hizo un comentario, estaba entrenando y dice, no pegues como una niña, como una princesa, me dijo, no pegues como una princesa. Entonces yo me paré y digo así, hostia, pero ¿cómo vas a decirme eso a mí? En plan, o sea, ¿y por qué una princesa no puede pegar fuerte? O sea, si yo quiero ser una princesa, ¿por qué no puedo ser una princesa que pegue fuerte? ¿No? Ujú. Y nada, te das cuenta también Son que quizá tenemos esos, también esos dogmas interiorizados que tienen muchos, ¿no? Tenemos mucho vocabulario, Exactamente. interiorizado. Yo, por ejemplo, con el tema del Ujú, racismo también, yo no soy racista. Pues si dices que no eres racista, porque ni siquiera estás dando la posibilidad al debate de ujú, aceptar de que quizás dentro de tu vocabulario estés lastimando a alguien. ujú, ujú. ¿Entiendes? Yo como No, persona homosexual tengo homofobia interiorizada, y reconocerlo es el primer paso para poder resolverlo, ¿no? Para poder exactamente. trabajar en De ello. hecho, uno de los temas que más se tratan en la psicología gay afirmativa es esa homofobia interiorizada, que tan importante es. Nosotros en el Eyes and Rainbows hablamos sobre todo nuestro pilar principal en la salud mental y el bienestar emocional en Ujú. el colectivo.
Te quería preguntar a ti, porque tú has hablado de resiliencia, ha sido algo que te ha ayudado a avanzar, ha sido algo que te ha ayudado a sobrellevarlo. ¿Qué impacto ha tenido todo esto que te ha pasado en tu vida y en tu vida deportiva sobre todo, ¿no? En esta etapa tan negativa y tan triste. ¿Qué impacto ha tenido en tu salud mental y en tu bienestar emocional? Mira, el mundo deportivo de por sí es muy hostil, sobre todo cuando uno está en el alto rendimiento, ¿no? Yo siempre lo cuento, el taekwondo es un deporte en el que se compite por peso y yo siempre fui el que más me costaba llegar al peso, porque encima siempre vas peleando por peso por debajo para poder tener una ventaja, entonces tenemos un peso irreal siempre, que no es un peso acorde a nuestra fisionomía, ¿no? Se busca un biotipo específico para poder tener la mayor cantidad de ventaja posible. Entonces yo sufrí Ujú. mucho siempre y lo sufro a día de hoy. El tema físico, o sea, yo he tenido mucha dismorfia, muchísima, porque yo dejé de competir con 74 kilos, mido 1,87 m, o sea, imagínate, era así, y al dejar de competir, pues engordé, mi cuerpo se adaptó a un peso que tampoco me fía mucho, me fía 80, una cosa así. Y claro, todo eso en la salud mental afecta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya no solamente eso, yo me acuerdo de tener 10 años, ir a un cumpleaños con un tupper con pollo mientras mis compañeros comían tarta. Wow. ¿Entiendes? Entonces, todo eso a lo largo de la vida, pues te va afectando. Yo tengo un mogollón de tocs, soy obsesivo con un mogollón de cosas, soy súper exigente conmigo mismo, pero bueno, he tenido la suerte de ir a terapia siempre. O sea, yo voy a terapia desde que tengo uso de razón, o sea, yo siempre voy al psicólogo, hay momentos que hago psicoanálisis y hay momentos que cuando necesito resolver cosas me paso a terapia. Normalmente hago psicoanálisis, ya llevo más de 10 años eh, en terapia, donde aparte por mi trabajo también yo escribo mucho, escribo proyectos de ley, escribo emociones, entonces yo tengo que intentar despersonalizarlo de mí lo máximo posible, ¿no? O sea, tengo que cuando escribo tengo que ser algo que abarque a la mayor cantidad de personas posible y que se salga de mi realidad, ¿no? Entonces Ujú, uso mucho el psicoanálisis para eso también, para poder entenderme, entender situaciones y sobre todo para sufrir menos, ¿no? Porque muchas veces nos hacemos cargo, nos hacemos responsables de cosas o de situaciones que en realidad no nos corresponden a nosotros y que ni siquiera son problema de nosotros y que las sobrepensamos y tal. Yo siempre digo que la gente que se analiza o que se permite ir al psicólogo es como que entra en un plano superior de conciencia donde puede ver el escenario desde otro lugar, ¿no? Es ujú, como jugar un tablero de ajedrez, pero con la respuesta de los movimientos del otro. ujú. Y eso es fantástico. O sea, sí que es verdad también que a veces yo digo, o sea, sobrepienso demasiado las cosas, o a veces se lo pregunto a mi psicóloga, le digo, es que a veces siento que he perdido la sorpresa, porque ya sé lo que va a pasar. O sea, Ujú, ya solamente con estar con una persona hablando y tal, ya sé cómo es su personalidad o cómo es. Entonces digo, ujú. he perdido un poco también eso de la sorpresa y eso a veces pues no mola a lo mejor Bueno, tanto, pero pero también te ha dado una inteligencia emocional que es tan importante, ¿no? Sobre todo en las relaciones sociales. El hecho de haber estado en terapia, el hecho de haberte visto, ¿no? A vista de pájaro, como se dice en la sistémica, a vista de pájaro, mirándote desde otras perspectivas, pues te ayuda también a conocerte mucho mejor. Y yo creo que también no es que sea una desventaja, pero como que esperas que las otras personas también lo vean de esa manera, porque realmente favorece y facilita la vida, ¿no? Que es sí, lo sí. curioso de este tipo de cosas. No sé si te ha pasado con compañeros tuyos en el deporte o en el tema político donde tú estás metido. Sí, dentro del mundo del El deporte, tema este de la salud mental, si mm, está realmente presente en el día a día. mira, justo ahora que lo estás diciendo, es un tema que depende del país también, ¿no? Porque, por ejemplo, Ujú. yo, por ejemplo, que nací en Argentina, para nosotros ir al psicólogo es como tú naces y ya tomaste su psicólogo y te lo meten bajo el brazo, ¿no? O sea, es como algo así. Pero ¿Ok? aquí, por ahí en España, sí que es un melón que se está abriendo ahora Ujú. y los que se están permitiendo
cuidarse la mente, como se cuidan el cuerpo, como se cuidan los dientes, como vas al ginecólogo, se están dando cuenta de que es súper positivo todo lo que les aporta, ¿no? O sea, desde el punto de vista deportivo, nosotros dentro de la Federación de Taekwondo, por ejemplo, uno de los últimos departamentos que hemos creado es el Departamento de Salud Mental y es fantástico todos los beneficios que le ha aportado a los deportistas, ¿no? Sobre todo porque nosotros, muchos de los deportistas que tenemos son deportistas en etapa de desarrollo, son adolescentes. Entonces, no somos conscientes cómo afecta al rendimiento deportivo. Imagínate que está enamorada, que se ha enamorado de un compañero, que no sabe cómo resolverlo, que no sabe, o sea, es que todo de la salud mental, cómo termina repercutiendo en nuestra vida cotidiana, en todo, en lo laboral, en la parte deportiva, en cómo nos vinculamos, y nada, y el vuelto que hay, digamos, de los deportistas es agradecimiento, es decir, hostia, tengo hoy la capacidad de resolver las cosas de otra manera. Ujú, ujú. Y por suerte, ahora se le está dando mucho lugar a eso, ¿no? Creo que la salud mental, yo Afortunadamente. siempre digo algo, todos los seres humanos tenemos traumas, todos, por más que hayas tenido Ujú. una vida perfecta o por más que hayas tenido una vida de mierda, todos lo tenemos. Si no los Y creados, los que hemos heredado, ¿no? Los totalmente, transgeneracionales, como se le totalmente, llaman. Sí, sí, totalmente, totalmente. totalmente. Es así. Y me parece estupendo, bueno, yo que conozco ahora en primera persona a uno de los miembros de este departamento de salud mental, que es un cielo de persona y un gran profesional, puedo decir que sí, que como si sois los primeros que lo habéis hecho, espero que se vaya ampliando en toda España. Claro, yo estoy en Alemania, nosotros estamos en Alemania. Aquí está empezando mucho el tema de la salud mental en los clubes deportivos, sobre todo en el tema del fútbol. Hace poco han salido unos cuantos ya haciendo noticias, ¿no? Diciendo, bueno, que han salido del armario y tal. Hace poco, no sé si lo escuchaste, el hermano de Schumacher, Sí. de Fórmula Uno. O sea, se está abriendo bastante el tema, pero todavía está muy verde, todavía está muy verde. Y ese tipo de iniciativas que estáis teniendo vosotros en España, desde aquí la aplaudimos porque aquí todavía no se ha llegado hasta ese punto. O sea que es algo cuanto menos que necesario y bueno, que esperemos darle mucha visibilidad. Aquí tampoco, ¿eh? Lo que pasa es que, y sobre todo que nosotros somos un deporte minoritario y somos una federación pequeña, entonces todo lo que trabajamos es a través de subvenciones o de fondos Ujú, propios de la federación, porque nos gustaría hacer muchísimas más cosas y sobre todo nosotros el modelo que estamos creando es un modelo para poder replicarlo en otras federaciones. Digo, o sea, mira, yo he trabajado en esto, me ha funcionado, cógelo y llévatelo para ti, porque, o sea, la idea es esa, que nosotros podamos ceder toda la info de ujú, trabajo a otras federaciones. Y a veces, justo hablabas de Kiko, que es el chico que lleva adelante el departamento, que fue además un match cuando nos conocimos, en ujú. plan, hostia, pues ya lo tengo todo en la cabeza, yo soy una máquina de crear además, y digo, vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y ha sido, pero genial, él es súper profesional como trabaja, al punto de que han venido de una universidad de Estados Unidos a ver y a conocer nuestro modelo de federación hace poquito, con casi 60 ¿Ves? estudiantes, y fue fantástico, o sea, esa experiencia de venir Qué a ver lo que maravilla. estamos haciendo, sí, Qué sí, maravilla. Y nosotros, como, bueno, ya lo hemos nombrado oficialmente, pero tenemos como colaborador precisamente a Kiko, que estamos súper, súper contentos. O sea que todo lo bueno a compartir totalmente, totalmente. es lo Yo soy bueno. una persona además de que me encanta que la gente le vaya bien y sé que Kiko es un profesional increíble y espero que no me lo quiten nunca, pero que tiene Lo vamos a todas las compartir. herramientas, Si tiene nos todas las deja también herramientas lo para... compartimos. Sí, totalmente, totalmente, hay que compartir. Pero volviendo a ti, Damián, ¿qué tipo de apoyo recibiste tú en tu caso, por ejemplo, de la federación, de las organizaciones deportivas, de los clubes, de la comunidad en general? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo he tenido suerte de la parte deportiva, digamos, he tenido suerte de que me han tocado excelentes maestros, ¿sí? Ujú, Yo, bueno, tuve a mi padre, que en la parte del tema sexual, si bien no fue algo que lo pude hablar mucho, pero porque te digo también tema de época, era otra época, sí, estamos hablando de los 90 donde
incluso para ellos también era complicado porque lo que se veía por la televisión era o que íbamos a terminar en la marginalidad o con SIDA, o sea, porque esa era la Ujú, realidad. Luego tuve un siguiente maestro que la verdad que él confió mucho en mí, sobre todo por mi forma de trabajar y me abrió muchas puertas desde el punto de vista institucional. Era un maestro que yo tuve, que él me motivó también para que luchara por mi causa, porque además a su club le había generado un cambio muy grande en cantidad de alumnos, porque yo le manejaba el tema de comunicación, le manejaba la prensa, le manejaba las redes sociales. Ahí abrimos el primer grupo, me acuerdo, de personas LGTBI, que en realidad no era para personas LGTBI, empezó siendo un grupo para personas vulnerables, donde teníamos mujeres maltratadas, chicos que habían ujú. estado en prisión, teníamos gente que no tenía recursos, o sea, era un grupo súper mixto, súper diverso, pero que lo mismo, como yo era gay, pues empezaron a venir cada vez más gays y terminamos siendo casi en su totalidad un grupo LGTBI, pero era muy amateur, ellos no estaban ni federados ni nada. Y ahí tuvo mucha repercusión ese grupo también, porque tenía un fin social muy, muy positivo. Y desde la Confederación Argentina de Taekwondo me dieron muchas herramientas, siempre me apoyaron muchísimo. Y aquí en la Federación Valenciana, que es donde estoy ahora, pues lo mismo. Hoy formo parte de la junta directiva. En lo que empezó Ujú. siendo un proyecto pequeño, hoy soy parte de junta directiva, soy el portavoz además de la federación, o sea que tengo la voz para poder transmitir a la gente y a la sociedad lo que nosotros creemos que es un modelo deportivo positivo. Y bueno, nada, luego ahora estar también en gobierno de España, pues la verdad que desde ahí también sigo aportando mi granito de arena al deporte también. Al Ujú. deporte, llevo muchas causas. Llevo el deporte, llevo el tema Tú no te LGTBI, aburres. la parte de migrantes también, que sí sé lo que es ser una persona migrada. Ujú. Así que pues hago de todo un poquito. Pero bueno, en definitiva, tú has tenido en ese sentido mucha suerte también, ¿no? Con esa red de apoyo de este entorno, ¿no? Porque siempre se habla de dos redes de apoyo. Está la red de apoyo a nivel laboral y luego está la red de apoyo familiar o de amigos. ¿Cómo fue en Sí, tu caso, por ejemplo, con la familia? Porque estás hablando mucho de tu yo padre. a nivel familiar, tuve yo me fui de mi casa muy pequeño, me fui de mi casa a los 16 años, porque yo tengo un hermano que tiene un año menos que yo, que es homofóbico y que me ha hecho la vida imposible. Y mis padres nunca han sabido resolver esa situación. Y como yo siempre fui como el más resuelto, el más esto, pues cuando yo planteé que me iba de mi casa porque no aguantaba más vivir así, pues ellos me dijeron, vale. O sea, es como que no. Entonces yo siempre fui como solo, digamos, en la vida. Ujú. Pero he tenido suerte. Esa es la realidad. He tenido muchísima suerte. Me he topado en la vida con un montón de personas que me han ayudado. Me considero una persona súper trabajadora también y eso ha sido mi carta de presentación siempre porque todo lo que he hecho pues ha sido en positivo. Y yo siempre digo, cuando, cuando uno hace las cosas desinteresadamente y no tiene como objetivo eh, el éxito, digamos, yo creo que le va bien y la gente eso lo reconoce también. Ahora, cuando alguien se obsesiona con algo y busca un fin, en el camino comete muchísimos errores. Ujú. Y yo creo que esa honestidad ha sido como siempre mi carta de presentación, mi trabajo, y he tenido suerte, pero sí soy consciente de que mi realidad no es la realidad del 99% de las personas LGTBI y ha sido un trabajo que he tenido que hacer, el de empatizar, el de poder reconocer, el de poder recorrer también. Yo me he recorrido toda la Comunidad Valenciana, pueblo por pueblo, viendo y cómo trabajaban las asociaciones que necesitaban, conociendo historias horribles, viendo morir gente. Yo he visto morir personas trans, se me han muerto amigos en el camino, mucha gente por suicidio también, por Ujú. drogas y, y nada, o sea, me ha costado hacer un trabajo muy, muy, muy grande desde un lugar psicológico y que lo he logrado gracias a la terapia y al psicoanálisis, ¿no? Y Ujú. que,
creo Y que que lo no voy a se hacer. trata, no se trata solamente de suerte, sino de simplemente pues ir con un objetivo en la vida, también con una motivación, y eso ayuda también a encontrar lo que tú quieres y la gente que te va a ayudar en ese camino, ¿no? También, Sí, en pero yo entiendo definitiva. también que no todas si no ahí caemos un poco en el tema de la meritocracia, ¿no? Y Exacto. yo no soy partidario de eso, yo creo que no todos Ujú, tenemos las mismas posibilidades y hay mucha gente que no tiene oportunidades en la vida, entonces es muy necesario y gente muy capaz, ¿eh? Entonces creo que esa es un poco mi lucha, ¿no? El poder dar y generar a las personas una oportunidad en la vida. O sea, creo que ujú. eso es súper importante. Qué bonito, Damián. Ay, me encanta cómo hablas, de verdad. Ya no porque estés metido en este mundo, sino porque de verdad se nota que hablas con el corazón y que sale así. Ah, qué bonito, y que ojalá hubiese más gente que luchase como tú luchas y que esté a pie de cañón. Cada día hay más, afortunadamente, pero Sí. con iniciativas como la vuestra y con gente como vosotros tenemos una esperanza. Damián, para terminar, ¿qué consejos le darías a esas personas, a esos adolescentes que están en la duda en su club deportivo, donde estén jugando al fútbol, taekwondo, cualquier deporte, que no se sientan con la valentía de querer salir del armario por miedo, por vergüenza? ¿Qué consejo le darías tú a estas Yo personas? creo que no podemos obligar a nadie a salir del armario. Eso para mí es algo que cada uno tiene sus tiempos y es muy feo cuando alguien te hace un outing sin que tú lo quieras, Ujú, porque es algo muy duro, es un proceso muy, muy profundo de cada ser humano. Pero sí que consejos puedo darle, decir el hecho, no dejéis nunca que os falten el respeto, no denunciar, es muy importante denunciar porque gracias a las denuncias se generan datos, se generan informes, ujú. que es lo que nosotros necesitamos para poder, por ejemplo, poniendo fondos dentro de los departamentos y sobre todo pedir ayuda. Siempre es muy importante pedir ayuda, no estar solo. No tenemos por qué pasar en la vida solo por procesos. Eso que nos han dicho yo puedo solo, pues es mentira, no podemos solo con todos. Es muy necesario Exacto. pedir ayuda y sobre todo, pues si tenemos la posibilidad de ir a terapia o de pedir ayuda psicológica, pues es fundamental. Ujú. Efectivamente, cosas muy importantes y totalmente, es lo que tú dices, el tema de cada uno tiene su tiempo, no hay que obligar a nadie para salir del armario, para decir, bueno, cualquier, ¿no? Tema de identidad sexual, tema de género. Son los tiempos de cada uno, hay que respetarlos. Sí que quiero aprovechar para decir que vamos a dar unos talleres en octubre en colaboración con vuestro departamento de salud mental, con Kiko, que está precisamente orientado y dirigido a estas personas que están que son del colectivo, que están en el deporte. Es una temática muy delicada, muy sensible, donde estamos ya planeando cómo hacerlo de manera bonita y de manera respetuosa para todos. Nos alegramos mucho de poder colaborar con vosotros, es un auténtico honor. Y Damián, solo me queda despedirme de ti, darte las gracias de nuevo por tu colaboración, por tus palabras tan bonitas y bueno, que te vaya todo muy bonito en todo lo que continúe en tu vida. A vosotros también y sabéis que estoy para lo que necesitéis. Siempre me voy a hacer ese huequito y sobre todo para hablar algo que yo siempre digo que soy un psicólogo frustrado y es un tema que me interesa muchísimo y creo que es una de las grandes soluciones a los problemas de la sociedad que vivimos hoy en día. Exactamente. Pues nos vemos en octubre, Damián. Muy Venga, bien, un hasta saludo. luego.